de los puntos más interesantes que yo vi durante tu entrevista es en este caso el relacionado con la visita que tuvo Guido Bellido al penal de Barbadillo, donde conversa con Pedro Castillo y él te habla un poco de cómo es la interacción entre Pedro Castillo y Alejandro Toledo. No sé si nos puedas hablar un poquito más sobre ese tema. Ajá, exacto. De hecho, quiero un tanto acercarme a tu primera impresión respecto a lo de Pedro Castillo. Yo considero que no, los jóvenes no están haciendo este pedido, es más bien Castillo y su grupo los quienes quieren sumarse, ¿no es cierto?, a esta iniciativa de los jóvenes, que lo que buscan es otra cosa. O sea, Claro. no es Pedro Castillo ahora mismo. Exacto. Ahora mismo estamos preocupados, al igual que todos los peruanos, por este incremento impresionante de la criminalidad. Mira que el fin de semana han asesinado nuevamente a un conductor, a un artista y también a su bailarina. Entonces, esta situación es tan compleja que nos estamos preocupados por el incremento de la criminalidad. Ahora, Bellido ha visitado a Pedro Castillo, ha ido a visitar porque él tiene cierta relación, aunque ahora mismo no son amigos muy íntimos. Esta visita ha sido ya hace algunos meses y cuenta además la relación o la interacción entre Alejandro Toledo y Bellido. ¿Por qué? Porque él ha ido antes que se encuentre internado el expresidente de la República, Ollanta Humala. Entonces, justamente yo le hice esta pregunta porque nosotros hemos tenido información de la relación que tienen ambos en el penal. Y es que fuentes muy creíbles señalan que ambos incluso comparten la comida que cocina Pedro Castillo. Entonces, he aprovechado esta información previa como para validar algo que conocíamos, que era la interacción entre ambos, Pedro Castillo y Alejandro Toledo. Entonces, Toledo, con su manera de ser que tiene, como que está a veces por encima de Pedro Castillo, en la medida en que Pedro Castillo le ayuda, por ejemplo, a preparar la comida, y a veces comparten esta interacción. Ahora, Bellido no ha querido ser tan específico en esta interacción, digamos, de amistad, sino más bien en que comparten el patio. Entonces, yo considero que el hecho de que compartan el patio ambos, que son internos de un penal, pues esta es una base naval, perdón, una base militar, lo que significa es particularmente algo anecdótico, ¿no? Y ellos hablan incluso de política en sus días en prisión. Tal es así que, por un lado, Pedro Castillo considera que va a retornar a la arena política y que podría evidentemente tener el respaldo. Y lo mismo considera Alejandro Toledo, aunque Toledo habla mucho de su gobierno e incluso habla de la economía de su gobierno. Por ejemplo, él se atribuye el hecho de que la cerveza costaba 3 por 10 en el gobierno de Alejandro Toledo, y eso le dice a Pedro Castillo, que claro, él no ha hecho mayores cambios. Hasta 4 por 10 había. Gobierno es plagado de actos mira, de acá mi corrupción, compadre entonces sabe. él no tiene con qué responder políticamente. Entonces Así él seguramente responde con el clamor del pueblo, o con lo que él considera es parte de una lucha social, porque los sectores postergados tengan el desarrollo que siempre han esperado. Así es, Así Giancarlos. es, y para que la gente sepa de qué estamos hablando, amigo, tenemos otro video más, ¿no? Con respecto a Castillo, no sé si lo podrían No, colocar. es de la visita de Guido Bellido a Pedro Castillo. A Pedro Castillo, exacto. Hechos que tiene Pedro Castillo, ¿no? ¿Lo has visitado? Sí, en 2, 3 ocasiones. ¿La última vez? 3, ¿Cuándo? 4 ocasiones. ¿Cuándo ha sido? 2 en Barbadí, que diga, claro, 2 antes que los primeros días, cuando él estuvo detenido, y otras 2 cuando ya estuvo en, digamos, en el lugar que donde está ahorita, ¿no? ¿Y le ha llevado algo de comer? En la primera le llevé una casaca. ¿Y después no le ha llevado nada? Lo cierto es que hay que evitar, ¿no? Él... A ver, cuéntanos, hay que ahorita. evitar, dice, Hay que ¿no? evitar, dice. ¿Qué cosa? ¿A qué se ¿Por qué referirá? crees que, Giancarlos, que Guido Bellido no le quiere llevar nada más aparte de una casaca? Me imagino porque, mira, Castillo me imagino que le habrá preparado una rica sopa verde, no sé, habrán compartido hasta con Toledo, ¿no? Un cuisito frito, un picantito con higadito, ¿podría ser? No, o sea, Castillo tiene la posibilidad de tener alimentos sanos que seguramente le acercan su familia y que llaman la atención, porque él viene de Cajamarca. Claro. Yo Sopa soy de de chochoca, Cajamarca, me imagino. por ejemplo. Yo Y él para conozco que la sembrando, a gastronomía de ojo, sí, y él Cajamarca para es plantitas, bastante todo claro. exquisita.
Y ya Usted bien plantas de mencionaba qué, no sé. Siker, los cuyes fritos. Qué rico. Entonces, claro, es particular porque el acercar comida a un penal significa hacer una revisión minuciosa de lo que trae el alimento por razones incluso de seguridad, porque Pedro Castillo está bajo cuidado claramente de la policía allí en el lugar y también del INPE. Ujú. Entonces, lo que se necesita o lo complicado a lo que se refiere Bellido es a que el solo hecho de tratar o de ingresar, por ejemplo, el cuy, hay que suponer hacer un análisis de este Claro, porque es alimento. comida. ¿no? Así es. Y por el riesgo que representa, ¿no? Incluso al momento de ingresar hasta anecdóticamente decían otros internos que hasta lo miden el tamaño y todos los detalles que puede existir. Entonces, yo pienso que no es que sea tacaño Guido Bellido. No creo que Sí, tampoco. sí. Ya tiene lo suficiente como para darle un buen regalito. No, con Así toda la es, plata que entonces, tiene, no creo. Yo, Tacaño yo no. creo que es más por eso, por lo difícil y tedioso y complicado que es acercar alimentos que claramente lo hace su familia, lo debe hacer su familia. Está su hermana pendiente, entendemos, de él en Lima, pero también los alimentos que se le pueda proveer en el penal. Entonces, yo sé que ellos cocinan, claro, y a Alejandro Toledo le gusta mucho la comida de Cajamarca. Entonces hacen seguro el caldo verde, ya Ay, decía qué él, rico. la chochoca con El gallina, caldo verde es ¿no? delicioso. La exacto. chochoca es una especie de maíz, es como una sopa, Sí, es muy rico. de maíz claramente de la Sierra del Perú y particularmente de Cajamarca, y se le agrega la gallina que le da un sabor muy, O la muy cecinita. delicioso. Claro. además. ¿no? Y- Oblitas, yo quisiera preguntarte, ¿no? ¿Qué más te dijo con respecto a la visita de Castillo? Y si hay alguna pregunta, no sé, que lo pusiste inquietante, tenso, algo que quizás quiso por ahí desviarse o omitirle de repente. Él no le gusta mucho hablar, yo considero en la entrevista se ha salido bastante de su participación en el Consejo de Ministros, porque él ha sido o fue el primer premier de Pedro Castillo. Ujú. Entonces, al momento de llegar al poder, Pedro Castillo todavía tenía el equipo sólido, consolidado, que le ayudó a hacer precisamente la campaña política. Y empezaban las presiones de distinto modo, incluida la presión familiar. Por eso es que aparecen los sobrinos, ¿no es cierto?, relacionados a tramas de corrupción. Y Pedro Castillo permite este acceso de personas que no habían caminado junto a él durante la campaña política. Entonces, en este grupo también habían personas que proponían otros ministros, estaba la lucha por quién asume tal cartera y el primerato y quién no estaba a favor o no estaba aplaudiendo a Guido Bellido, que le fue complicado claramente, y él incluso menciona que él se sentó en la juramentación y recién había conocido a los ministros, Ujú. que es ilegal además, porque el presidente del Consejo de Ministros es el que propone a las diferentes carteras Exacto. ministeriales y el presidente las aprueba. Entonces, como yo de premier me juramento en las pampas de Ayacucho sin conocer quién va a ser el ministro de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, que hoy está prófugo de la justicia por casos de corrupción? Entonces, y en sí, un sinnúmero de ministros que me doy la vuelta y él va a ser mi ministro. O sea, habla no solo, no quiere hablar mucho de esa improvisación tamaña Ujú. que ha cometido no solo Pedro Castillo, estamos hablando de la izquierda peruana, estamos hablando del electo presidente que confió el pueblo peruano y los sectores históricamente postergados. Entonces, Guido Bellido claramente representa a la izquierda peruana. Entonces, el hecho de hablar mal de Pedro Castillo o de los tamaños errores, delitos que ha cometido durante su gestión y lo que ha generado esta afectación grave al hecho de que la izquierda ha quedado absolutamente desnudada en la forma en cómo ha planteado su gestión, claro, no le gusta mucho, se incomoda. No, y se ve en este caso como muchos lo catalogan una oportunidad desperdiciada, ¿no? De hacer quizás algo que pueda de alguna manera apoyar lo que la gente buscaba en él. Y que en verdad a mí me parece que, si bien es anecdótico, pero qué vergonzoso en este caso es tener a 3 expresidentes compartiendo el penal de Barbadillo, ¿no? Me parece que chistosas las anécdotas, pero en este caso hay que tomar en cuenta que están vinculados con hechos de corrupción. Sin embargo, también vimos que en esta entrevista Guido Bellido también te contó de otras anécdotas bastante pintorescas
pintorescas, ¿no? En este caso de cuando él vendía zapatillas, un poco más de un background antes de ser congresista. No sé si también nos pudieses hablar un poquito Vamos a más ver el video. Vamos a ver de el eso. video. Ahora vamos a ver un Vamos a ver el video. video. Sí, Sí. para que la gente entienda. Sí. Hay que ver que uno cuenta con horas limitadas, entonces tu trabajo tiene que ser en función a ello. ¿Usted vendía algo cuando era Sí, también, universitario? claro, yo trabajé en un mercado allá que se llama Huanchac, ¿no? ¿Y qué vendía? Zapatillas. Ah, perfecto. Sí. Y eso lo hacía después de... ¡Hala! Zapatillas, el Puca, me imagino, ¿no? El Sería algo así, Puca. ¿no? ¿Por qué el Puca, amigo? No, su logo rojo, ¿no? No te lo digo por el alineamiento político, sino se lo digo porque Puca es rojo en Ah, quechua. ok, ¿Ya? ok. Pero me imagino que esto ha sido una experiencia simpática porque dentro de esto creo que llegó a conocer a Pedro Castillo. ¿Cómo fue la historia? Por favor, coméntame, querido Giancarlo. Claro, él conoce a Pedro Castillo precisamente en la campaña política, ¿no? Entonces, resulta que Guido Bellido, pues nunca antes en esta campaña había sido visto, por ejemplo, de un terno, etcétera. Ujú. Llega ya a Lima, electo congresista, pero llama la atención porque todo el mundo decía quién va a ser el premier y se dan la vuelta y no podían reconocer en la televisión quién era el premier. O sea, era Guido Bellido totalmente renovado. Entonces, al momento de conocer el perfil de Guido Bellido, quién era Guido Bellido, empezaron a ver aristas bastante peculiares, como por ejemplo el tiempo que duró en terminar la universidad, que son claramente más de los 5 años. Entonces, decían, él es uno de los clásicos dirigentes universitarios, ¿no es cierto?, que hace política en la universidad y que haya empezado a tejer su telaraña política. Y es por eso que es uno de los eternos estudiantes universitarios. Entonces él dice, no, lo que pasa es que yo no terminé rápido la universidad A propósito. porque yo tenía que vender, Con yo intención. no tenía dinero. Ah, bueno. Venía de un lugar con bastante pobreza y tenía que trabajar y estudiar. Entonces, no es que estaba dedicado 100% a la universidad. Y a esto todo se suma la actividad universitaria política que empezó precisamente en la Universidad de Cusco. Entonces, por eso justamente se refiere a eso. Quiero Historia saludar, interesante, aprovechar ¿no? el vivo para saludar a mi amigo Alex Monsalve en Cajamarca, que está siguiendo la transmisión. Ahí Y mucha está. gente seguramente. No, sé, mucha gente que jamás está interesada aquí en el detalle porque a mí particularmente me resulta la historia, o sea, al menos esta parte, tampoco hay que romantizar a Guido Bellido, por Ay, favor, no, por pero al menos favor. esta parte me resulta muy interesante porque es la historia que grafica a cualquier muchacho que no tiene quizás una familia con una posición económica que le pueda garantizar los estudios, pagarle la universidad, se lo tiene que buscar y bueno, y aprovechó de paso para a la vieja escuela generar tu telaraña política, como lo has mencionado, Giancarlos, dentro de la universidad. Así es, exacto. O sea, es la historia de muchos, de miles de peruanos, de ustedes seguramente. Yo también he tenido la suerte de Levante la estudiar y mano. trabajar en diferentes rubros, claro. Algunos en regiones pueden trabajar en diferentes lugares, espacios. Tengo, por ejemplo, compañeros en la universidad que trabajan en call centers, en la mañana hacen taxi, algunos, otros Ujú. trabajan incluso en medios de comunicación, algunos trabajan para el Estado, tienen esa posibilidad de servir como servidores o funcionarios públicos, Así es. otros ya son profesionales, ¿no? Otros acaban de terminar la universidad y tienen que ayudar en casa o tienen que ayudar en un negocio familiar y eso pues desde ya es un trabajo. Entonces, claro, no es una hazaña exclusiva de Guido Bellido, porque Claro. Miles de peruanos también. Claro, Ah, varios sí, hacen Que, eso. Yo que tengo que trabajar y Adidas, que estudiar, Adidas, amigo. que Reebok, que Puma tiemblen, porque llegan las pucatillas, ¿no? Las Ay, zapatillas. Dios, las pucatillas, Dios mío. Y Oblitas, para la gente que aún no ha visto tu podcast, dinos por favor el concepto y sobre todo a qué hora podemos encontrar ¿Y este qué día? podcast y qué días, ¿no? Ya lo he visto, ya Está, soy ya tu está, seguidor, ya ahorita. está además decir el portal Panamericana Televisión, pero qué sección, ya tú nos vas a indicar. Sí, exacto. Gracias por la pregunta. Lo que queremos en el podcast es contar historias, porque ese es el nombre precisamente de este formato digital. Es una propuesta de Panamericana Televisión con el equipo de multimedia
y lo que queremos es visibilizar las historias de personajes importantes e influyentes de diferentes ámbitos, no solo de política, también del ámbito educativo, cultural, tienes farándula, espectáculos, el arte, por supuesto. Entonces, mostrar estas historias que por un lado pueden servir anecdóticas, pero también pueden servirnos como un contenido de tipo educativo. Entonces, esto lo pueden encontrar en el YouTube de Panamericana Televisión. Ustedes buscan en el YouTube Panamericana Televisión y en la sección podcast están los diferentes episodios. Tenemos varios. Hemos entrevistado, por ejemplo, al coronel Colchado, que contó un Estuvo muy sinnúmero de buena. historias. Sí, Él contó estuvo muy justo buena. el muñeco vudú de Dina Boluarte. Esa fue Hemos tu entrevistado entrevista al de general- apertura, Así ¿no, es. Giancarlos? Pisando fuerte. Exacto, al general Donaire también nos Ahí ha está. contado mucho del caso Gasolinazo, por el que terminó en prisión. Hemos entrevistado a Sol Leal, que integra un grupo de chamos que hacen cumbia. Ahí está, A los Vania chamos de la Torres, cumbia. que Chamos de ella la- es surfista y ha ganado un premio. Le hemos rendido y seguiremos haciéndolo, rendiremos culto al éxito, las personas que han logrado sobresalir. En fin, hay bastantes episodios, ya saben. en Hasta YouTube de tiene Panamericana alemán Televisión. también. Sí, sí, sí. Ujú. Oye, Giancarlos, ¿y se nos podría adelantar o dar una pista en caso no se pueda? ¿Quién va a ser el próximo invitado en tu estudio? Sí, mira, hemos considerado un tema particular y es que los rieles, los trenes, Uy, nos llaman ahí tocas mucho la carne, ¿ah? atención. Sí. Entonces, Uy. incluso también esto de la infraestructura del puente que es denominado como el Puente de la Paz entre Miraflores y Barranco, Uy. nos gustaría analizar un poco esta situación. Para ello vamos a tener a un especialista, a un arquitecto que nos cuente un poco de estos dos cosas importantes que son de interés público para gente de Chosica que quiere viajar ya en el tren de Porqui. Nos gustaría desde el sentido profesional conocer esta opinión y también hablar un poco claramente de lo que podría significar más adelante, de cuánto tiempo y lo que supone estos proyectos importantes para Lima. Ok, bueno, muchísimas gracias, Giancarlo. Estamos muy emocionados por poder ver entonces este próximo episodio. Y bueno, ya será un día que nos puedas acompañar aquí también nuevamente en el estudio y también seguir contando más anécdotas de lo que va Y pasando que en estas rapidito, entrevistas. repite en qué momento te podemos ver, Giancarlos. Así es, ¿no? La tecnología nos permite, o sea, estar desde No, pero el casa nuevo en vivo, capítulo, ya los que hemos visto ya todos los ustedes, capítulos anteriores ya han. también el canal, pero entren a YouTube de Panamericana Televisión. Panamericana tiene varios canales de YouTube. Tenemos el sistema periodístico, informativo, en 24 horas, panorama, pero también tenemos el YouTube que tiene el contenido digital, Así es. estrictamente digital, que se llama Panamericana Televisión. Y usted allí podrá encontrar diferentes tipos de contenido. Y hay varios segmentos, están los videos, están las transmisiones en vivo que ustedes realizan y también está el segmento podcast que tiene precisamente el podcast de Panamericana y ahí están los diferentes episodios. Usted Así encuentre, es. o si no Así es. directamente en YouTube, busque podcast de Panamericana, Guido Bellido, Ahí podcast de está. Panamericana, ¿no es cierto? Harvey Colchado. Lo Así que- Sí, bien, así- Con el general Donaire también. General Está bien, está Donaire, bien. claro. Muchísimas Así es. gracias por tu Gracias. participación, Giancarlos. Esperamos con ansias un nuevo episodio de Historias, el podcast de Panamericana. Sobre todo Y bueno, conocer chicas, la vida, ¿no, amigo? sí, De esos no, está personajes que interesantísimo. no solamente la política, sino farándula, también ha dicho, ¿no? Entonces, conocer a profundidad de qué tratarán. Uno solamente lo ve a su político, pero no sabe más allá Los de él, ¿no? deportistas también, Ajá, y ¿no? deportistas Personalidades. Muchísimas gracias, Giancarlos, por tu participación. A ustedes por la invitación. Chao, chao.